Sube el volumen y apaga la luz. Compadres. Mira, yo soy sepulturero. Llevo años trabajando en el panteón del pueblo. Ya ni me acuerdo de cuántos entierros me ha tocado ver. Mi chamba es simple. Preparo el terreno para que la gente pueda despedir a sus difuntos, cavar la tumba, colocar las cruces, ese tipo de cosas. Ya estoy bien acostumbrado a la muerte, tanto que casi ni me asusta. O bueno, eso pensaba. Resulta que ese día salí temprano de trabajar porque no había mucho que hacer. Me encontré con mi compadre Gonzalo, que también había terminado su trabajo, y decidimos pasar por unas cervezas para echar la platicada. Nos fuimos a mi casa, tranquilos, tomándonos las chelas y platicando de todo y de nada. Se nos fue el rato volando, como suele pasar cuando estás a gusto, y cuando menos lo notamos, ya estaba oscureciendo. De pronto, tocan la puerta. Me levanté, y por la ventana, vi que era la esposa de Gonzalo. Le hice una broma a mi compadre, ya sabes, eso de que lo venían a buscar, que se le había acabado el permiso de andar conmigo. Pero cuando abrí la puerta, noté que algo no andaba bien. La esposa de Gonzalo estaba llorando, como si el mundo se le hubiera caído encima. Le pregunté qué pasaba, y ahí fue cuando me comentó: vengo a buscarte, necesito que prepares la tumba. Gonzalo murió esta mañana. Al principio pensé que estaba confundida, o que se trataba de una broma pesada, pero su cara me decía otra cosa. Me quedé congelado y no supe ni qué decir. Le respondí casi sin pensar: ¿cómo que murió? Si Gonzalo está aquí adentro, echándonos unas cervezas. Ella me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Entré de inmediato a la sala para demostrarle que Gonzalo estaba ahí, pero cuando llegué, no había nadie. Solo estaba la cerveza a medio tomar, con las marcas de sus dedos todavía en el vaso. El asiento donde había estado sentado estaba frío, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo era posible? Estuve todo el rato platicando con él, viéndolo, escuchando su risa. Pero según su esposa, él llevaba muerto desde la mañana. No podía ser, ¿o sí? Esa noche preparé la tumba de mi compadre Gonzalo, pero cada vez que metía la pala en la tierra, sentía como si él estuviera ahí, observándome. Desde entonces, cada vez que paso por su tumba, me acuerdo de esa tarde. Velador por una noche. Te cuento una historia que me pasó hace unos años, algo que todavía me hace dudar si fue real o si simplemente me volví loco por un rato. Pero cada vez que paso por ese cementerio, me da un escalofrío que me recorre el cuerpo entero. Así que no sé, era una noche de invierno, bien fría, y me tocó quedarme hasta tarde en el cementerio de Chacarita. Laburaba ahí, haciendo tareas de mantenimiento, cosas simples, nada complicado. Esa noche, el encargado se fue más temprano y me dejó a cargo de cerrar todo. No te preocupes, me dijo. Es un lugar tranquilo. Claro, como si la tranquilidad de un cementerio te calmara el cagazo de estar ahí solo de noche. Pero bueno, no me quedaba otra. Todo estaba bastante tranquilo hasta que empecé a escuchar unos pasos. Al principio pensé que eran los míos, que por la reverb del lugar sonaban raro. Pero no, esos pasos venían de más allá, entre las tumbas. Me acerqué a ver qué onda, porque capaz algún pibe se había colado para hacerse el vivo. Pero cuando llegué al sector de las tumbas viejas, no había nadie. Silencio total. Me quise convencer de que era mi cabeza jugándome una mala pasada, así que volví al galpón donde dejaba las herramientas. Pero antes de llegar, vi una sombra pasar entre los mausoleos. Se movía lento, como si estuviera buscando algo. La seguí, pero cuanto más caminaba, más frío sentía, y no era solo el viento. Algo estaba mal, pero no podía parar. De repente la sombra se detuvo frente a una tumba y desapareció.
como si se hubiera metido adentro de la tierra. Me acerqué despacito, el corazón a 1000, y cuando llegué, vi que la tumba estaba recién abierta. Me temblaban las piernas, pero me agaché para mirar dentro, y ahí fue cuando lo vi. Había un cuerpo, pero no era un muerto cualquiera. Estaba medio decrépito, como si hubiese sido enterrado hace años, pero había algo raro. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, y parecían vivos. Sentí un hedor horrible que me revolvió el estómago. Me quise ir, pero cuando di un paso atrás, escuché un gemido. El tipo estaba moviéndose. No lo podía creer. Me quedé paralizado mientras ese cuerpo, con la piel pegada a los huesos, empezaba a levantarse de la tumba. Se tambaleaba, pero los ojos me seguían. Estaba tan cerca que podía oler la muerte saliendo de su boca, una cosa putrefacta que me hizo casi vomitar. Cuando finalmente logré moverme, corrí como nunca en mi vida. Llegué a la entrada del cementerio con el alma en las manos. Me tiré al piso, tratando de calmarme, pero no podía sacarme la imagen de ese tipo saliendo de la tumba. Al día siguiente, fui a hablar con el encargado. Le conté lo que pasó, pero el tipo se me quedó mirando como si estuviera loco. ¿Sabes de quién era esa tumba?, me dijo. Es de un tipo que fue enterrado hace más de 20 años. Nadie ha venido a visitarlo desde entonces. Espíritus. Te voy a contar una historia que todavía me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Éramos un grupo de adolescentes, de esos que apenas empiezan a vivir la vida, a descubrir las cosas que te hacen sentir invencible. Entre nosotros, andar por el pueblo y explorar lugares prohibidos era lo más emocionante, pero de todos los rincones del pueblo, el que más nos atraía y a la vez más miedo nos daba era el cementerio. Ya sabes cómo es, uno se cree valiente y entre risas y bromas siempre terminábamos ahí, contando historias de terror para ver quién se asustaba primero. Una noche, el destino nos jugó una mala pasada. Nos fuimos al panteón como siempre, pero ese día nos entretuvimos más de la cuenta, bromeando y haciendo el tonto. No nos dimos cuenta de que la noche nos había alcanzado. El sol ya se había metido, y de pronto estábamos en medio del cementerio, con solo la luz de la luna iluminando las lápidas y los matorrales que crecían por todo el lugar. El ambiente cambió en un segundo. Lo que antes era divertido de repente se sentía como una trampa. Mucha, mejor ya vámonos, dijo Josué, uno de los más valientes del grupo, pero con un tono que delataba su miedo. Justo cuando nos estábamos por levantar, vimos algo moverse entre las tumbas. Al principio pensamos que era algún animal, o tal vez un vecino que andaba por ahí, pero cuando vimos mejor, supimos que eso no era algo normal. Eran figuras humanas, pero no caminaban como nosotros. Se deslizaban entre las tumbas, flotando casi. Al principio no hicimos mucho caso, creyendo que era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero cuando nos acercamos más, todo cambió. Las caras, Dios, las caras eran conocidas. Eran personas del pueblo. ¿No es ese don Aurelio?, dijo Pablo, señalando con el dedo tembloroso a una de las figuras. Don Aurelio había muerto hacía años, en un accidente de trabajo. Todos habíamos ido a su velorio. Lo enterraron ahí mismo, en ese cementerio. Sentí como la sangre se me congelaba cuando vi que sí, era él, con su sombrero viejo y su andar pesado, solo que ahora no caminaba, flotaba, como si el aire lo estuviera cargando. Y no era el único. Reconocimos a varios más, gente que ya había muerto, mujeres, hombres, hasta un par de niños que sabíamos que habían sido enterrados ahí. ¡Corra!, gritó Paula, la más nerviosa del grupo, y todos salimos disparados, pero fue en vano. No había salida.
Las figuras parecían rodearnos cada vez más cerca, pero no hacían ruido. Solo se deslizaban entre las tumbas, como si nos estuvieran observando, esperando. Desesperados, nos escondimos entre unos matorrales cerca de una esquina del cementerio, tratando de no hacer ruido. Podíamos oír nuestros corazones latiendo con fuerza, como si fueran a reventar en cualquier momento. Los espectros seguían ahí, deambulando entre las lápidas, y aunque no hablaban, se sentía como si el aire estuviera cargado con sus susurros, como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros. No mire mucho, no los vea, murmuró Josué, con la voz apenas audible, como si al hablar más fuerte algo terrible pudiera pasar. El frío de la madrugada nos calaba hasta los huesos, pero el miedo nos mantenía inmóviles. Cada minuto se sentía como una eternidad, y el sonido del viento entre los árboles y las lápidas solo hacía que la situación fuera más aterradora. No sabíamos qué era peor, el frío que nos congelaba o el terror que sentíamos al ver esas figuras que una vez fueron personas vivas del pueblo, pero ahora estaban ahí, como sombras que no encontraban paz. De vez en cuando, alguna de esas figuras se acercaba demasiado, y nosotros apenas respirábamos, esperando no ser descubiertos. Nadie se atrevía a moverse ni a hacer un solo ruido. Los ojos de los espectros brillaban, no con luz propia, sino reflejando la poca luz de la luna, y cada vez que los veíamos, sentíamos que el corazón se nos salía del pecho. Pasamos la noche entera escondidos ahí, sin saber si íbamos a salir de esa o si terminaríamos como ellos, vagando por el cementerio. Cuando finalmente el sol empezó a asomarse, las figuras comenzaron a desvanecerse, como si la luz del día las borrara del mundo. No nos movimos hasta que estuvimos seguros de que ya no había nada. Y cuando salimos, nos prometimos no volver a mencionar lo que vimos esa noche. Al regresar al pueblo, intentamos contar lo que pasó, pero nadie nos creyó. Se rieron, diciendo que eran puras historias de adolescentes que se asustaron en la oscuridad. Pero nosotros lo vimos. Vimos a los muertos caminar esa noche en el panteón.